¿Y por quién votan? Veremos. Es repartido. Sí, un llamado al funcionario Catá para que pase por la bodega de Villamarta de las Cuñas, que venden alimentos polar con precios elevadísimos. Nos atracan en las bodegas. Buen día, William. Saludos de tu amiga Tita. Tenía el teléfono malo, Tita. Pero bueno, ya estás en sintonía, ¿cómo no? Saludos. Igual que a la madre de nuestra amiga Aitza, que todos los días en sintonía, allí de Informativo 21 nos ven. Nos ven todos los días, como de costumbre, a las 7 de la mañana, y con esto le damos a dar los buenos días al doctor Ramón Madaraco, que me dio tiempo de ir a buscar su cafecito, de conversar tras cámara y habernos hecho muy temprano un excelente regalo que ya los acabamos de grabar y que vamos a buscarle de sacar el mayor provecho posible, como son esas memorias históricas escritas por usted. Y muy buenos días, doctor, y agradecido por ese excelente regalo que nos acaba de dar y que sabemos que le vamos a sacar el máximo provecho posible. A mis amigos invisibles, muy buenos días. Bueno, otra vez con ustedes a través de estos canales maravillosos, ¿no? Y con William aquí, que es muy agradable oírlo todas las mañanas, dándonos tantas cosas lindas, ¿no? De su espíritu maravilloso. Bueno, aquí tratamos de hacer lo mejor por nuestra ciudad, por nuestro estado, el compromiso de levantarnos diariamente, muy temprano de madrugada, mientras muchos duermen, para uno nutrirse con la noticia, tratar de hacer un balance entre lo bueno, lo malo. Muchas personas dicen, ¿por qué siempre lo malo en Cumaná y por qué siempre lo bueno de otras ciudades? Usted como conocedor, cronista de esta ciudad, ¿a qué se debe este índice de, hablamos de nivel sociopolítico y socioeconómico de nuestro estado, que refleja desde algún punto de vista una parte negativa dentro de este contexto oriental? Mira, esa historia es muy interesante como yo la interpreto, ¿no? Cumaná era un sitio tan paradisíaco, tan bello, ¿no? Imagínate tú cómo sería de bello Cumaná, que las playas de Cumaná, los españoles la bautizaron con el nombre de Playa de Hostia. Eran médanos bellísimos. Hostia, como la de la entre el la río, iglesia. eran médanos de arenas blanquísimas entre el río y el mar. Era algo de verdad que deslumbraba a los viajeros. Entonces, los españoles, y los españoles sobre todo, hablaban pestes de Cumaná para que no se los llevaran de aquí. Y yo creo que esa costumbre se pegó tantísimo en los cumaneses y en todo el que habita en esta zona, que aunque vivan en un sitio paradisíaco y que tengan todavía de todo, claro que lo es, y tengan de todo para disfrutarlo diariamente, porque en Cumaná es muy fácil ir a la playa, ir al campo, ir a los cerros, a las montañas, a los ríos. Aquí es una maravilla ver, por ejemplo, los fines de semana, la cantidad infinita de gente que va a bañarse en los ríos de gratis, de San Juan, de San Juan de Macarapana. Ahí no cabe un alma los fines de semana. Y en las playas de Cumaná, en las miles de... Yo recuerdo un amigo mío norteamericano, Peter Paul, que estuvo aquí por los años 60 y que él trajo un proyecto para hacerlo en las playas de Cumaná. Él se llevó para el Rockefeller Center una película de todas las playas de Cumaná, y entonces se llamaba La Ruta del Sol, y eso lo tuvo él, alquiló él mismo, porque él decía que ellos hicieron la Costa Azul. Entonces ellos alquilaron un local en el Rockefeller Center para pasarle a los neoyorquinos todas las bellezas. Publicidad gratis. Sí, de gratis. Publicidad gratis en nuestro estado. Pero los cumaneses nos damos el lujo de hablar barbaridades de Cumaná, que si hay un pocito por aquí, que se cayó un rancho por allá, que el puente, que la basura, que Cumaná no sirve para nada, que esto es una porquería, pero no se van de aquí ni de casualidad. Ni de casualidad. Ni de casualidad. Y es raro escuchar a alguien que hable bien de nuestra ciudad, ¿vale? Yo recuerdo un francés, Marcel Patron, que ese hombre se iba para París todos los años, y él contaba que él era locura por regresar a Cumaná. Y una de las cosas que más lo divertía era que cuando llegaba el avión, todo el mundo aplaudía. Cuando llegaba a Maicatí el avión, todo el mundo pegaba hurras y gritaba y saludaba, y bueno, todo el mundo se contentaba por pisar la tierra venezolana. Ese era. No sabes que somos inconformes. Bueno, inconformes no, es un estado de ser. Tú no encuentras un cumanés que te diga a ti algo bueno de Cumaná. Es raro. Para nada. Es nada raro. Bueno. Y sin embargo tú lo ves, que el fin de semana coge su canarín y se va para el río a cometer su sancocho. O se va para la playa. Siempre resuelve el cumanés. Sí. Bueno, yo recuerdo al negro Sisto,
El negro Sisto era un negro grande. Para el río, para San Juan, por ahí, para... Los 500, pero ante los 500 años tuvimos que haber cumplido primero 100, después cumplimos 200, después cumplimos 300, después cumplimos los 400 años y ahorita en noviembre los 500. Mira, Cumaná, cada 100 años, sí. ¿Qué ha sucedido en nuestra ciudad? No, Cumaná siempre fue un país, una ciudad de grandes celebraciones, ¿no? Pero nunca celebró. Ah, nunca. Esos centenarios. Los 100, ni los 200, ni los 300. Es más, aquí en Cumaná, quien viene a descubrir quién fue el fundador de Cumaná soy yo. El cronista Ramón Baraco fue quien descubrió quién fue el fundador de Cumaná. El año 24, y la primogénita, el primer trabajo que se publicó en la prensa cumanesa fue de mi padre Marco Tulio Baraco, y por ese trabajo lo dio Aristides Rojas, por ese nombre lo nombramos papá miembro de la Academia de la Historia de Venezuela. A mí también Guillermo Morón me propone a mí trabajo sobre la Fundación de Cumaná. ¿Qué es lo que pasa con Ramón Baraco? Que me pagué a leer a Bartolomé de las Casas y después me he leído 40 obras sobre Pedro de Córdoba y encuentro... O sea, nuestro fundador entonces es Pedro Córdoba. Pedro de Córdoba, fíjate que tú no lo sabías. No, no lo sabía. Fray Pedro de Córdoba fue el verdadero fundador de Cumaná y fue un hombre autorizado para fundarla, porque él viene con cédulas reales, llega a Santo Domingo, él era el hombre, yo digo que era el hombre más importante después de Colón en llegado a América. Es nada menos que el jefe o el director. El emisario de allá de la corona. De los dominicos, con cédulas reales autorizadas. Pero ya los de la historia no saben que hay una cédula real por la cual el rey Fernando el Católico ordenó la construcción del castillo de Santa Cruz y a raíz de la construcción del castillo de Santa Cruz empiezan a llegar a Cumaná ingenieros, constructores, explotan las piedras de araya. En Caracas nos han metido a... Bueno, búsquete una plaza o una calle de Pedro de Córdoba para que... Claro, no existe. Ahora, pero siendo el oriental nato de nuestros indígenas hoy en día, con un espíritu tan activo, tan bonchón, ¿por qué en los 100 años no hubo una celebración que haya quedado registrado en la historia? Para nada, nunca. ¿Y por qué los 500 años sí? Fíjate bien, es que no solamente yo he escrito varios libros sobre la Fundación de Cumaná, sino que hombres tan importantes como Juan Manzano, invitado por Guillermo Morón a Venezuela, escribe un libro que se llama Colón descubrió la América del Sur en 1494. Estados Unidos encuentran un libro escrito por y escribe una maravilla sobre la entrada de Cumaná. Y otra cosa más. Escribe claramente cuál fue ese proceso.
al puerto de Cumaná, la describe de una manera maravillosa, porque inclusive un hijo del cacique de Cumaná lo invita para su casa y entonces le presenta indias blancas. Uy, qué belleza. Nuestras cumaneses son tan hermosas. Esto es muy interesante, claro. ¿no? Porque eso es el fundamento por el cual Juan Manzano Manzano dice que el viajero aquel, el capitán Sánchez de Álava, llegó entra al puerto de Cumaná con una expedición, que Colón llegara aquí en 1496, 92 por ahí, un naufragio que ha sido estudiado en España, por supuesto, hasta sus más íntimas consecuencias, hasta sus más ínfimos. Sí, todos los detalles de ese del capitán, sino la tripulación, Álava, sino que se conocen los el barco en que se fueron, un montón de hijos que eran indios blancos, y a ellos les presentan en su banquete unas indias blancas. Hermosas, me imagino. El Inca Garcilaso dice que ese expedición llegó allá al Perú, y otros más dicen que fue en Colombia. Y aquí en Cumaná. En Perú, achinada. Sí, no, pero que una expedición haya dejado antes que Colón. Indias blancas. Descendiente. Esto lleva a Juan Manzano Manzano, que es el historiador más importante de los últimos tiempos en España. ¿Entiendes? Un hombre considerado una especie de biblioteca ambulante allá en España, Juan Manzano Manzano. Y él hace en Venezuela varios viajes y deja esos dos libros, ¿no? Colón descubrió América del Sur en 1494 y Colón y su secreto. ¿Por qué se pobló Cumaná a partir de 1494? ¿Por qué se pobló? Por las perlas. Por las perlas. Empiezan a llegar a la isla de las Perlas, que quedaba, era una isla que quedaba en la desembocadura del río Chiribichií, como dice aquí hay una confusión entre el Chiribichií de Cumaná y el Chiribiche de Santa Fe, porque Pedro de Córdoba escribe el nombre del Chiribiche de Santa Fe. Lo que pasa es que después, en el tiempo, también por ignorancia, le cambiaron el nombre de Chiribiche por Chiripichí. Entonces, sonaban igualitos. Entonces, sí, suena casi igual. Los historiadores se confunden de los hechos producidos en Cumaná y los trasladan a Santa Fe. Pero Bartolomé Acá es muy preciso al decir que a Santa Fe llegan ellos en 1515 y a Cumaná llegan en 1513. Esa diferencia de 2 años. De 2 años es bastante porque importante. También Santa Fe está cumpliendo 500 años. Otra cosa más. Con respecto, hay muchos libros sobre esto, ¿no? Las rutas náuticas eran muy difíciles. O sea, nadie se atrevía en esa época a coger una ruta no conocida. ¿Por qué? Porque tenían miedo de caer en un abismo, porque la tierra era plana. Sí, era plana. Y lo agarraban los monstruos y tal, y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasaba? Que se deja constancia de que los españoles llegan a Chiribiche en 1515, como lo cuenta Bartolomé Acá, porque hasta ahí lo llevaron los indígenas, indígenas que ya habían aprendido el castellano, eran lenguas, porque hablaban el arahuaco y hablaban también el castellano. Entonces, por esa razón pudieron avanzar hasta Santa Fe, porque los llevaron los indígenas, porque primero conocieron el reino de Caguaná, porque hasta el nombre de Caguaná se lo puse yo, porque antes decían que no, que era cumana, que era un frijolito, que si era la tierra, el mar y el tal. No, Caguaná quiere decir gran río,
que era el nombre del cacique de ¿Y Cumaná. por qué hay tanta incredulidad en el Cumané? Tanta incredulidad en la primera escuela, los primeros pobladores. Por desconocimiento de la historia, porque no Porque a quien se le dice, no lo dice saben. que eso es mentira. Es que no lo saben. Hoy se dice que es embuste. Es embuste. Claro. Y los historiadores lo dicen que es embuste. También lo Yo manifiesta. tengo polémicas aquí con la gente que estudia la historia de Cumaná La en geohistoria. Sucre y con las historias porque no creen nada de eso. Bueno, Y fuimos los pioneros de toda eso- América. eso
uno de esos pilares de la espada de David. Ha dado mucho por nuestro pueblo. Los cumaneses hablan tonterías. Él, por ejemplo, no. Pero todos son oposición. Tú tienes que conversar con ellos sobre Cumaná, porque es un proyecto de él. Claro, la gente trata de Cumaná quiere que el gobernador haga, porque tiene que hacer, y lo mismo que el alcalde sobre todo se ha tratado de organizar primero, ha hecho una maravilla dentro de la alcaldía, ha preparado todos los cuerpos para ponerlos a trabajar. Ese es un trabajo insólito que se ha hecho allí, pero como nadie lo conoce porque todavía no ha visto tuvo que trabajar. Bueno, tienen la oportunidad de mostrarlo en los 500 años. Bueno, aquí traigo yo 30 proposiciones que yo quisiera también darle una pequeña lectura. Vamos para a que darle una vean pequeña lectura. El trabajo que yo también he hecho, que he tratado por todos los medios de que se tome, de que ponga. Usted fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de los 500 años. No, yo no soy presidente. Ah, ¿no? David Velázquez. Y el gobernador, es más, a mí no me toman en cuenta en la comisión, te lo digo con toda sinceridad. A mí no me invitan. Como a muchos. A mí no me invitan para nada, ni siquiera me oyen. O sea, no me quieren. No, pero lo están escuchando. Voy a aprovechar. Ahora lo están escuchando. Bueno, yo voy a aprovechar para leerle al pueblo de Cumaná algunas de las ideas mías. Vamos a hacerlo concreto porque nos quedan 5 minutos de programa. Sí, bueno, vamos, entonces voy a leer nada más que unas cuantas, pues. Sí, claro, la más relevante. Bueno, como propuesta. Propongo, en primer lugar, la reconstrucción del convento de San Francisco, porque además tiene un proyecto terminado y ofrecido. Es más largo, pero claro, para concretar algunas cosas, ¿no? Propongo la reconstrucción del barrio de San Francisco mediante la colaboración de la Misión Vivienda, aplicando una arquitectura similar a la colonial, siguiendo la visión de Humboldt de las casas de platabanda pintadas de color blanco siena. No. Propongo un riego alterno de aguas no tratadas para todo de Cumaná. Es fácil hacerlo levantando unos tanques y por gravedad que no cuesta mucho. Un riego alterno de agua no tratada para convertir a Cumaná en un jardín, como ha sido el propósito de los grandes cumaneses. El aprovechamiento turístico del Parque Nacional Mochima, aplicando todos los conocimientos científicos sobre los bosques y aplicaciones técnicas, mecanismos, eventos y tal, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. El parque de Mochima puede ser una fuente de riqueza increíble para Cumaná. Eso, bellezas naturales nada más. Propongo la construcción de un varadero de 1 kilómetro inicial en la desembocadura del río Manzanares por el Peñón. Esto sería hacerlo, muy sencillo hacerlo, y eso contaría de inmediato por el aliviadero. Sí, por el aliviadero, sí. Saliendo al Peñón. Claro, un varadero. Eso hay más de 13.000 o 14.000 veleros de madera que se vendrían inmediatamente para acá y nos enriquecerían inmensamente. Y todo ese lado del Peñón y de la autopista se le daría uso. Sí. Propongo la reconstrucción digna, o sea, en manos de arquitectos y artistas de reconocida solvencia, de los templos del municipio Monte, Rivero,
Humboldt. Humboldt dijo que parecían plantaciones inglesas. Hay que... los únicos templos que no han sido reconstruidos en Venezuela son los de Cumaná, que son los más importantes porque son los más antiguos. Y los de Sucre. Pero eso no sirve San para Fernando nada. hay templos que en todavía... Caracas ni le paran a esa vaina. San Lorenzo. Cuando van a hacer algo le hacen unos brochazos, ¿no? Listo. Como si fuéramos, bueno, pues, lo último. Me adhiero a la proposición de la construcción de la ciudad de los buhoneros. Eso lo sabe todo el mundo, no tengo por qué explicarlo. Propongo la construcción de un panteón para la familia del Mariscal en el cementerio de Quetepe. Esa petición se le hice personalmente a Hugo Chávez. Les advierto que esta fiesta se va a hacer únicamente porque Hugo Chávez llamó a Cumaná la ciudad de oro. Porque si no, no le pararían absolutamente nada. Y también pasan los 500 sí, bajo la mesa. Absolutamente. Tengan la seguridad de eso. Propongo la construcción del Paseo de los Poetas en una de las veredas. Cumaná es la meca más alta de la poesía hispanoamericana. Se ha ganado todos los premios. Ahora mismo, Luis Beltrán Mago se acaba de ganar un premio igual al que se ganó Andrés Eloy Blanco en España, en la Academia de la Lengua. Al poeta sí. Beltrán Mago. Propongo el rescate de la parte que queda del regadío de Cumaná, que es un proyecto de mi padre, por cierto. Propongo la construcción de un gran hotel sobre las ruinas del castillo de Araya. Fíjense bien, esto es muy importante, ¿no? Porque eso enriquecería Araya, que es un pueblo que ha sido preterido durante toda la historia, ¿no? Y hay que ver lo que ha dado a Araya, y la sal de Venezuela. Araya. No solamente en sal, sino en personalidades descollantes. Por ahí comenzó la historia intelectual de Venezuela, ¿no? Por Araya. Propongo la construcción de una o varias represas en el río Manzanares, que sería muy largo de hablar, pero que sería una maravilla que el río Manzanares se rescatara a través de una serie de represas. Porque como los españoles, primero que ellos y después nosotros, nos encargamos de quemar todos los colchones de materia orgánica que existían en las montañas, que preservaban el agua y por las cuales el río era del tamaño que era, ¿no? Es importante, ¿no? Propongo la reconstrucción de la Casa Fuerte, tesoro histórico en donde se firmó la liberación de Cumaná. Está encerrada y se está desbaratando por completo dentro de las murallas de una fábrica de pescado ahí, de una fábrica de una enlatadora de atún. Propongo el rescate de la obra de la Santísima Trinidad del gran artista italiano Tenerani. Esa está perdiéndose en el cementerio. Los Berribeiti hace más de 10 años vienen clamando porque se salve esa maravilla que vale, que es un tesoro, que la gente no sabe cuánto vale ese tesoro de una obra de Tenerani de esa categoría. Y hay 2 obras de Tenerani allí, ¿no? Tenerani fue el autor del mausoleo de Simón Bolívar en el Panteón Nacional. No es cualquier cosa, ¿no? Y no hay manera de que nadie se ocupe de ella por desconocimiento total de los tesoros de Cumaná. Nos quedan 2 minutos, doctor, de programa. Bueno. Ya nos están haciendo señas desde arriba todo el equipo de producción. Habría más que hablar. Claro, lo que pasa es que este es el abrebocas del programa que vamos a compartir. Bueno, perfecto. Que vamos a compartir. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto y tenemos que regirnos por la programación. Pero en realidad la cantidad de mensajes van en función de que programas como estos debemos de nosotros repetirlo y divulgarlo, porque hay mucho desconocimiento de nuestra historia, sí. Y por ende este mismo desconocimiento nos hace muchas veces emitir opiniones que no son justas para nuestra ciudad. Y en la medida que nos estemos acercando más a la fecha de la celebración de los 27 años, los comentarios van a ser mayores de cada uno de nosotros. Claro, si hacemos otro programa más, pues podemos hablar de muchísimas cosas. Dice que el programa estuvo muy interesante, estuvo muy bueno, el doctor Baraco, excelente situación y análisis. Dice que también propongo una cárcel para los corruptos. Está buena esta. No es mentira lo que usted dice. Hay cumanenses que conocen la catarata de Niágara y no conocen San Juan de Macarapana. Ajá. Entonces venimos a criticar nuestra ciudad y nuestro estado. Sí, claro. Propongan también un hospital, primero en la salud para todos nosotros. Este hospital ya colapsó. En fin, bueno, las propuestas son innumerables de cada uno de nosotros. Bueno. Y eso lo escuchamos nosotros todos los días, interpretando las realidades que interpretamos nosotros en las veredas, en los barrios, en los sectores populares, no en panaderías sentados componiendo el mundo. No, claro que no. ¿No?
No en licorerías y no en restaurantes componiendo mundo, sino donde en realidad se escucha la población. Y descomponiéndolo también, porque no aceptan nada. Mira, son tan ciegos, ¿no? Es decir, hay gente que es tan ciega con respecto a Cumaná, que por ejemplo, pasan frente a Tarqui y dicen que eso no está ahí. Yo lo he oído. No, ¿tú crees eso? Ah, bueno, imagínense. ¿Ah? Bueno, ya nos están haciendo la señal de costumbre para despedir el programa del día de hoy. Agradecido en realidad con la presencia del doctor Ramón Badaraco, tener la oportunidad de poder tener tan signo sucrense y Cumané en Informativo 21. Gracias a ustedes por todos sus comentarios, opiniones, interacción a través de nuestras redes sociales. 24 horas al día, el regalo que nos hizo la memoria histórica, estaremos compartiéndola poco a poco en nuestras redes sociales para que conozcamos cada vez más nuestra ciudad que nos vio nacer, y los que no nos vio nacer, los que nos ha adoptado como ciudad. Ya son 28 años yo aquí en Cumaná. Anúnciale para que lean el diario el siglo XXI todos los días que vas a publicar. Claro, en el siglo XXI, nuestro link del siglo XXI. Nos vemos mañana como de costumbre, no sin antes invitarlos a que vean tribuna principal a las 12 del mediodía, y a través de nuestro link de noticiasiglo21.com puedan seguir la programación por la web las 24 horas del día. Mañana viernes nos vemos como de costumbre a las 7 de la mañana, y excelente día jueves para todos ustedes.